Listo. Así es como finaliza como tal nuestro contador de 3 dígitos que cuenta hasta 999. ¿Cuál fue el inconveniente mayor como tal? Comenzar por el frecuenciómetro. ¿Cuál es el frecuenciómetro? Es esta parte de acá. Como tal, es el que alimenta el circuito, el que da la frecuencia. Entonces vamos a explicar aún mejor el esquema de este. Listo, aquí tenemos lo que es el esquema para el frecuenciómetro, de aquí a aquí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales? Necesitamos un circuito integrado NE555, necesitamos 2 resistencias y 2 condensadores. ¿Cómo hacemos para hallar la frecuencia o para tener la frecuencia final de salida? La vamos a calcular con estas 3 componentes. Listo. Después de haber hallado la frecuencia con estos 3 componentes, nosotros decidimos poner la resistencia 1 de 10K, K ohmios. La resistencia 2 la colocamos con un potenciómetro para poder variar esta frecuencia y un condensador de 47 microfarads. Por último tenemos el condensador 2 que sale de la pata 5 a tierra para darle estabilidad al frecuenciómetro. Entonces, como vemos aquí en la parte del frecuenciómetro, vemos que tenemos los 2 condensadores, la resistencia de 10K y el potenciómetro de 100K. Como vemos, podemos variar la frecuencia. Listo. Ahora vamos al esquema nuevamente y entramos ahora sí al contador. Para hacer el contador de 3 dígitos vamos a usar lo que es un circuito integrado de 7490. Listo. Este circuito 7490 es un contador que va a contar de 0 a 9. Comienza desde 0, termina en 9 y vuelve a empezar. Listo. Como vamos a contar hasta 9, vamos a necesitar lo que son 4 variables, lo que es DCBA. De estas 4 variables es de donde va a salir como tal los pulsos, el conteo, al cual va a entrar al circuito 7447. Este es el que va a decodificar la señal para poder así mandarla al display 7 segmentos, que en este caso nosotros lo vamos a usar a nodo común. Entonces, ¿qué hacemos? Del frecuenciómetro vamos a mandar la señal, ¿cierto?, a la pata 14. Esta como tal entra aquí y la retroalimentamos de la pata 12 a la pata 1, ¿cierto? Aquí esto nos va a permitir que se lleve el conteo. Aquí de las variables A, B, C, D van a ir directamente al circuito 7447, ¿cierto? Aquí vemos que debe ir en la pata 1, 2, 6 y 7 respectivamente, y las demás patas, lo que es de la 9 a la 15, cada una iría pues respectivamente a el display. Listo, como vemos aquí, este esquema sencillo simplemente es para un display, o sea, para contar de un dígito de 0 a 9. ¿Cómo usamos para colocar más dígitos, 2 o 3 dígitos? Pues tenemos que usar este mismo circuito 3 veces. En este caso, aquí vemos que vamos a contar hasta 3 decimales, pues vamos a necesitar 3 circuitos de esos. ¿Cómo vamos a conectar de un esquema al otro esquema? Listo. ¿Cómo vamos a hacer para pasar la señal del primer esquema como tal al segundo esquema, que es el segundo decimal?
Sencillo. Como este es el circuito que lleva el conteo, o sea, el 7490, de la señal 11, o sea, de la variable D, de aquí vamos a sacar la señal para el circuito del otro esquema, o sea, al circuito 7490 del otro dígito, ¿cierto? Entonces, de aquí vamos a sacar la señal del 11 para enviarla a la pata 14 del otro integrado. Como tal, la pata 14, el pin 14 es el que recibe la señal, el que recibe el pulso, la frecuencia. Por lo tanto, de aquí vamos a enviarla a la 14 del otro circuito. Y así también para el tercer dígito. Listo. Como vemos aquí, tenemos el esquema del frecuenciómetro. Y de la pata 3, como tal, que va a ser esta, ¿cierto? Vamos a mandar por este cable azul hacia abajo la entrada a la 14 del 7490. Este va a ser nuestro primer 7490, que va a ser del primer dígito, y de aquí mandamos las 4 señales a lo que es nuestro 7447. Este es el decodificador, ¿cierto? Y de la pata 9 a la 15 va a ser nuestros pines que van a ir a nuestro display, que va a contar nuestras unidades, ¿cierto? Como es un ánodo común, pues vamos a emplear una resistencia de 220 ohmios, que iría en este caso a VCC, a 5 voltios, ¿cierto? Aquí ya estaría hecho nuestro primer dígito. ¿Cómo implementamos el segundo dígito? Este dígito, ¿cómo lo implementamos? Entonces, pues lo que le decía, de este circuito 7490, listo. Aquí vemos el pin 11, que en este caso lo vemos aquí, ¿cierto? 11, que sería en este caso este, y llevamos la señal de aquí hasta el pin 14 del segundo 7490. De esta es la señal el cual este 7490 va a tomar para poder contar de 9, pasar a 4, pasar pues al siguiente dígito, que en este caso cuentan las decenas. Listo. Ahora procedemos a hacer el mismo paso que llevamos aquí a cabo. Ya como tenemos aquí el 7490, pues mandamos las 4 señales, ¿cierto? Para que se decodifiquen aquí en el 47 y mandamos las 7 señales al segundo display, que es el que va a contar las decenas. Y lo mismo vamos a hacer para el tercero. Mandamos del segundo 7490, lo que es la pata 11, que es esta, ¿cierto? Va aquí y termina aquí en la 14, en esta, para que pueda contar cuando este pase de 9 a 0, cambie el tercero, que es el de centenas. Entonces, como vemos aquí, 9 y cambia. Si lo aumentamos un poquito de frecuencia, vemos que va un poco más rápido, y cuando el segundo llegue a 9 y cambia a 0, vemos que se efectúa el cambio. Exacto. Entonces ya vemos que tenemos aquí el contador y procedemos a explicar el paso del pulsador. ¿Cómo hacemos para que este contador digital se reinicie, o sea, comience desde 000? Es muy importante para cablear bien estos integrados distintos, buscar el datasheet de cada uno en internet, los cuales nos va a dar una mejor ayuda de qué pata debemos
conectar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Si buscamos el datasheet del 7490, nos fijamos que la pata 2, 3, 5 y 6 aquí deben ir a tierra. Esas 4 patas deben ir a tierra. ¿Para qué? Para que este 7490 efectúe el conteo, haga el conteo. Siempre cuente. ¿Qué pasa? Si están a tierra va a contar, pero en el datasheet, si la pata 2 y la pata 3 hacen un cambio a positivo, o sea BCC, vemos que va a reiniciar el contador, o sea, va a colocarse en 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Como vemos aquí, la pata 5 y 6, por medio del cable naranja, 6 y 7, gracias asistente, va a ir directamente a tierra. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que el 2 y el 3 se efectúe un cambio? Entonces, vamos a mandar del 2 y el 3 una resistencia a tierra, en este caso de 1K, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo en los 3 contadores. En este 6 y 7 va a tierra, 2 y 3 una resistencia, y aquí también 6 y 7 va a tierra y 2 y 3 una resistencia. Listo. Procedemos a unir el 2 y el 7 de cada integrado entre sí, hacer un nodo común por medio de estos jumper, ¿cierto? Y al final pues vamos a dejar lo que es el pulsador, que va a ser el cambio del 2 y el 3 a BCC. Por lo tanto, ese pulsador lo vamos a poner en ese nodo común directamente a BCC, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la de arriba es BCC, la de abajo es tierra. Entonces, vamos a ver qué cambio se hace cuando oprimimos el pulsador. Entonces vemos que cada display comienza desde 0, así pudiendo. Excelente. Gracias, que tengan buen día.